Pues muy buenas a todos. Primero me presento. Soy Miquel Hernando. Soy generalista 3D, ¿vale? He trabajado, bueno, llevo años trabajando en la industria. Yo me dedico, aunque eh, la clase sea para el máster de visualización arquitectónica, yo me he dedicado estos últimos años a la industria de los VFX, tanto en publicidad como para cine. He trabajado en publicidad, en series. La última que hice fue la del CID para Amazon Prime. He trabajado en películas y tal. Y bueno, mi especialidad, donde más cómodo me encuentro, pues sería las texturas, ¿no? El render, iluminación y todo eso. Aunque, como he dicho, soy generalista. Hoy voy a presentar el portfolio, ¿vale? Del máster al que pertenece la clase de hoy, ¿vale? Que es el de visualización arquitectónica y realidad virtual, y es el máster donde yo doy clase. Ahora mismo soy profesor en Voxel, doy las clases en los máster tanto en el de visualización arquitectónica como en los másters de VFX, el que dura 2 años. Y bueno, yo me encargo de dar las clases de texturizado de materiales y look dev, de assets y bueno, alguna otra clase. Estos son un poco los trabajos de estos últimos años, que como podéis ver, la verdad es que yo la verdad es que este año, que ha sido mi primer año, estoy muy contento con los resultados, porque la verdad es que están quedando cosas muy chulas y de verdad que hay gente que, nada, ha empezado en el mundillo del 3D sin saber nada y están haciendo cosas bastante increíbles, la verdad. Entonces, bueno, un poco la clase de hoy la tengo planteada de tal manera que vamos a ver, bueno, la clase del título es Materiales procedurales para BIM, ¿no? Y vamos a ver un poco Substance Designer, ¿no? La idea es hacer un ejercicio de crear un material procedural y paramétrico dentro de Substance Designer para poder llevarlo y ver cómo se conectan estos materiales con Unreal. Ya que se utiliza mucho, aparte de en la arquitectura para previsualización y todo eso. Últimamente está pegando muy fuerte. Me imagino que si os dedicáis a la industria ya os estaréis enterando, así que es un poco ver el flujo que tienen entre Substance Designer y Unreal, que es muy potente, ¿no? El ver cómo en tiempo real podemos cambiar los parámetros que hayamos declarado de un material. Pero bueno, lo que más me interesa hoy es que vayamos a ver un poquito, introducirnos en el programa de Designer, intentar explicaros de la mejor manera posible, como yo entiendo que hay que plantearse o enfrentarse a la creación de un material desde cero, el análisis de nuestras referencias y un poco el programa, ¿no? Los nodos más básicos con los cuales ya podréis empezar a crear cualquier material. Obviamente luego todo se puede complicar todo lo que queráis, pero en principio sería eso, ¿no? Este es el portfolio de estos 2 últimos años del curso 2020 y 2021. Y bueno, eso es un poquito, os enseño aquí los resultados, aquí de las cosas que han salido. Que bueno, que como decía eso, que lo que me interesa hoy sobre todo es ver cómo crear un material y un poco asentar la filosofía para hacerlo. Obviamente veremos también todo el proceso de crear los parámetros y todo eso. Aquí que veis un poco. Esta es la que decía, vale, estábamos aquí cuando me han dicho lo de compartir pantalla, que decía que estos suelos, estos materiales han sido parte de los ejercicios de Substance, en el que veremos, bueno, este en concreto es así sencillito, pero bueno, la verdad es que era un ejercicio muy completo porque veíamos la combinación de wraps y todo ese tipo de cosas.
Bueno, el curso la verdad es que es bastante completito, yo creo. ¿Veis? Hay prácticas de, bueno, las primeras prácticas son de un producto, luego también se hace un render de una cocina, un interior, este año han estado haciendo, un poquito de todo, ¿no? Trabajamos, lo bueno es que, bueno, como hay varias asignaturas, pues se van trabajando todos los aspectos. Pues bueno, vale, lo primero que voy a hacer es elegir un material sencillito, ¿vale? Quería, lo normal ya para aprender siempre son materiales como hacer una pared de ladrillos o algo así, porque en realidad es interesante porque como tienen formas repetidas, que es un poco donde está la potencia del programa y tal, siempre es bastante agradecido ese tipo de materiales, pero por no hacer lo que hacían siempre, el otro día vi en internet un material de un tío, de hecho, que lo había hecho en Designer y la verdad es que me pareció una buena idea. Entonces, por darle un poco de crédito al señor, este chico, Stan Brown, Environment Artist, ¿vale? Y el material en concreto es este del fondo, que bueno, o sea, de una manera, lo que se dice, os voy a pasar, por si queréis, por el chat, a ver, lo que sería la página, por si queréis coger las referencias, ¿vale? Y esto es un poco el primer punto donde me quiero parar. Importantísimo antes de empezar a hacer un material, obviamente, es tener referencias, ya sea porque si queréis hacer algo más genérico, buscar referencias de eso mismo, porque es donde realmente vamos a poder apoyarnos de cara a conseguir el resultado que queremos. Entonces, bueno, yo tengo aquí ya un PureRef, ¿vale? Lo cual yo creo que es hoy en día ya una herramienta indispensable, ¿vale? De hecho, hace poco subió, por si no habéis visto, Arvid Schneider un vídeo hablando un poco del programa con utilidades que no solemos usar. De hecho, a mí me descubrió un montón de cosas. Y yo creo que sobre todo para estos programas, tanto como para Painter como para Designer, es más que imprescindible, ¿no? Para tener ahí las referencias. Entonces, bueno, he cogido este material, ¿vale? Porque es lo que os decía, ¿no? Tiene una forma muy concreta, con una repetición, tenemos diferentes capas con diferentes propiedades y yo creo que está muy bien para trabajar. Todo esto yo creo que es importante también tener en cuenta eh, el aprender, ¿no? Lo que os decía de cómo analizar un material o nuestras referencias que tenemos de cara a enfrentarnos a hacer el material en diseño. Vamos a empezar a ver el designer. Vale, de hecho creo que lo tengo abierto por aquí. Vale, y antes de empezar voy a minimizar esto. Antes de empezar con el material, vamos a ver un poco lo que sería el UI para el que no lo ha abierto nunca. Así rápidamente tenemos nada, 6 ventanas, ¿vale? Con las que vamos a trabajar. Yo normalmente, o sea, así es como te viene el UI, ¿vale? Del programa, pero yo normalmente me pongo el Explorer aquí, ¿vale? Que sería como el outliner o la lista de graphs y de materiales y gráficos que tengamos en esta escena. Y yo normalmente me lo pongo aquí porque en verdad no necesito que ocupe mucho espacio, prefiero tener más espacio por la librería y es un poco más mejor para optimizar el espacio, ¿vale? Entonces aquí tendríamos el Explorer desde el cual van a aparecer aquí nuestras substance o sustancia, como lo llaman ellos, ¿vale? Y nuestros gráficos dentro de ella, ¿vale? Porque dentro de un mismo material podemos tener varios gráficos. Desde aquí haremos el exportado y la publicación del punto SDSAR o por si lo queremos subir a Substance Source o lo que sea, ¿vale? Luego aquí tenemos el graph, ¿vale? Que sería la mesa de trabajo donde realmente vamos a, bueno, me imagino que ya sabréis que Designer es un programa nodal,
funciona a través de los nodos y el graph sería como la mesa de trabajo donde vamos a ir creando nuestros nodos, conectándolos y todo eso. Aquí a la izquierda tendríamos una librería donde tenemos todos los elementos o herramientas que podemos utilizar en el programa. Tenemos desde materiales ya creados, funciones, todos los nodos obviamente, HDRs, presets y todo ese tipo de cosas, ¿no? Operaciones matemáticas, para las funciones, entonces lo podríamos encontrar todo aquí. Sí que es cierto de que, bueno, al principio está bien porque podemos ir buscándolo aquí y tienes... obviamente, el mayor problema de estos programas es que al principio siempre cuesta familiarizarte con él porque no sabes muy bien cuáles son los nodos. Entonces, hasta que los empiezas a conocer y tal, pues está bien siempre tener la librería a mano. Luego tendríamos por aquí lo que serían las propiedades, ¿vale? De cada nodo que vayamos a crear nos van a aparecer aquí las propiedades, bueno, del nodo o del propio material que tengamos creado o el graph, nos van a aparecer aquí todos los parámetros y las propiedades de estos. Y luego aquí tenemos nuestros viewports, ¿vale? Tenemos un viewport 2D donde vamos a ver la textura y en un viewport 3D donde vamos a tener un objeto. Entonces, para empezar ya a ver todas estas cosas, vamos a crear aquí arriba en la S+, le vamos a dar y nos va a aparecer la ventana de crear un nuevo substance, un nuevo graph. Aquí a la izquierda tenemos los templates, ¿vale? Podemos elegir uno vacío y veis que si vamos pasando, lo único que nos va a cambiar es el output. Al final, un template lo que nos determina es qué outputs vamos a tener del material. Nosotros vamos a trabajar en PBR porque queremos que es en donde se basan hoy en día, ¿no? El workflow donde se basan los materiales fotorrealistas o physical based rendering, ¿no? Porque funcionamos con esos motores de render que están basados con mapas de metallic roughness. Obviamente hay otros motores que utilizan, por ejemplo, el specular glossiness o todo eso, pero este es el que nosotros necesitamos. Entonces vamos a elegir el PBR Metallic Roughness, donde vamos a tener aquí los outputs necesarios, ¿vale? El base color, el normal, roughness, metallic, height, todas las propiedades, ¿no? Básicas con las que construimos un material PBR. Y aquí arriba tenemos el nombre del graph, ¿vale? Que le vamos a llamar pared de arcos, por ejemplo, para empezar. Y aquí tenemos el size mode y aquí abajo el format, que ambos ponen relative to pared, ¿vale? Aquí tendríamos el tamaño de la textura, ¿vale? Cada nodo determina, cada nodo normalmente dentro afecta a una textura, que es lo que estamos creando constantemente, y desde aquí controlaríamos el tamaño de esta, ¿vale? En el size mode lo que pone de relative to parent, que podemos poner absoluto relative to parent, lo que significa es que todos los nodos van a adquirir estas propiedades, tanto el tamaño como el formato de la textura, lo van a adquirir de su padre. Es decir, en el caso de la creación de un nodo, el padre sería el graph, es decir, los valores que le hemos dado desde el principio. Conforme vayamos creando nodos, cada uno de los nodos va a heredar estas propiedades del nodo al que esté conectado anteriormente, ¿vale? Es una manera de no tener que andar pendiente todo el rato de todo esto, pero que en cualquier momento podríamos cambiarlo a absoluto, que es la otra opción, ¿vale? Y darle nosotros un valor determinado. Veremos que esto luego nos servirá para optimizar nuestros graphs cuando estemos trabajando con materiales, ¿vale? Entonces le damos a OK y automáticamente ya nos va a crear el graph y vamos a ver que tenemos aquí varios nodos. A la derecha del todo, ¿vale? Tenemos unos nodos que todos tienen el mismo colorcito, ¿vale? Por entender un poco, los nodos básicamente son los cuadraditos en los que tienen aquí arriba el nombre. Aquí abajo nos va a aparecer la resolución que tienen y la profundidad de color en la que estamos trabajando. Ahora mismo esto es un color 8 bits, ¿vale? Y esto va un poco de la mano con las bolitas, ¿vale? A la izquierda nos van a aparecer las entradas a los nodos y a la derecha vamos a tener las salidas. El color de cada bolita determina la naturaleza de la textura. Si estamos trabajando con unas texturas flotantes o como las llama el programa en Grayscale, significa que estamos trabajando con texturas de un solo canal, es decir, texturas en blanco y negro. Y vamos a tener la bolita gris. Si estamos trabajando con texturas vectoriales, es decir, con 3 canales, RGB, entonces utilizaremos, o lo que él lo llama color, sería la bolita naranja, ¿vale? Veis que el base color obviamente es color, ¿vale? Y aquí tenemos C8, es decir, tenemos una textura de 2048 por 2048 que tiene una naturaleza es vectorial de 8 bits, ¿vale? Si vamos bajando, por ejemplo, aquí tenemos que es lineal, ¿vale? Porque es
flotante, bueno, lo mismo, ¿no? Yo si digo flotante me refiero a que es en escalas de ingresos. Entonces aquí tenemos la naturaleza de las diferentes propiedades, tanto el roughness como el metallic como el height son valores flotantes, pero por ejemplo tanto el normal como el color funcionan con RGB. Entonces, bueno, sabiendo estas, aquí tenemos todos nuestros graphs, ¿vale? Todos estos de aquí de la derecha son nuestros outputs que van a construir el material que tenemos asignado en la vista 3D. ¿Vale? Si yo cambiara, veis aquí que todos tienen conectado un nodo que será probablemente el nodo más básico de Designer, que es el Uniform Color, y veis que si yo lo cambio automáticamente me va a cambiar mi material. ¿Por qué? Porque tengo los outputs conectados al material. Si no me funcionara en el caso de que yo quisiera crear un output nuevo, ¿vale? O no lo estuviera conectado, si yo hiciera cualquier cambio aquí y no me funciona, es porque igual no tengo determinado que estas son los outputs que están conectados a mi salida. Para ello daríamos botón derecho en el graph y tenemos aquí la opción de View Outputs in 3D. ¿Vale? No sé si tendréis el programa en castellano o en inglés, pero si lo tenéis en castellano, cambiarlo directamente a inglés porque todos los programas en inglés siempre. Más que nada porque es el lenguaje donde están la mayoría de los tutoriales y para encontrar luego las cosas si no es un inglés. Vale, pues bueno, ya sabemos que tenemos aquí nuestras propiedades. ¿Vale? Tenemos los nodos y simplemente tendríamos que empezar aquí a construir nuestro material. Vale, voy a sacar la referencia y me la voy a poner por aquí al lado. Y vamos a empezar a hablar un poquito de lo que, cómo plantearíamos este material. Vale, entonces, lo primero, el primer paso desde el cual, con el cual empezamos a la hora de trabajar en cualquier material es empezar por el desplazamiento. ¿Vale? En este caso con el displacement o el normal map. Los dos van a venir del mismo sitio. Veis que el normal map tiene un nodo delante que se llama normal, que tiene una entrada flotante y nos saca, el color. Este nodo lo que hace es que nosotros le damos una entrada de un mapa de desplazamiento y nos va a hacer la conversión a normales. Entonces, como vamos a trabajar todo de una, lo primero que vamos a hacer va a ser crear un levels, ¿vale? Que es unos niveles como lo que tenemos en Photoshop o lo que tendríamos en cualquier programa de modificación de imágenes, y lo vamos a poner, lo vamos a conectar a las dos salidas, tanto al nodo normal como al nodo height. ¿Vale? Esto nos va a permitir que vamos a tener un último control de lo que vayamos a meter por ahí y aparte nos va a servir como conexión para las dos salidas. ¿Vale? Entonces, de aquí es donde vamos a conectar nuestras texturas. El haber empezado con el desplazamiento, lo que nos va a ayudar es a tener una forma desde la cual luego ya podremos trabajar. Como vamos a tener que trabajar todas las formas, todos esos pasos previos para llegar hasta la forma concreta que nosotros queremos, nos van a aportar diferentes salidas con diferentes máscaras que luego vamos a ir utilizando a lo largo de la construcción del resto de parámetros del material. ¿Vale? En nuestro caso, vamos a analizar el material. Lo que nos interesa es crear esta especie de medios arcos que están repetidos entre ellos con un offset de posición. ¿Vale? Entonces, ya solamente con eso, que es por donde empezar, ya nos damos cuenta de que lo primero que hay que hacer es un medio círculo. Lo que hay que hacer es crear una línea o un círculo completo partido por la mitad. ¿Vale? Y eso es un poco la idea desde cuál vamos a empezar todo. Si vamos a hacer una pared de ladrillo, pues tendremos que empezar creando un ladrillo. Entonces es un poco la idea. Y para ello vamos a utilizar el primer nodo, que sería como el más sencillo, desde donde normalmente siempre empezamos, que es el nodo shape, el nodo forma. ¿Vale? Este nodo, ¿vale? Tenemos aquí los parámetros. Veis que cuando yo clico una vez en un nodo me cambian las propiedades. Y hace falta que clique 2 veces para que me aparezcan en el viewport 2D. ¿Vale? Clico 2 veces, me aparece aquí. Clico una vez y me aparecen aquí los parámetros. Esto es muy útil para cuando quiero visualizar un nodo de textura, pero a la vez quiero cambiar los parámetros de otro lado. ¿Vale? Entonces, bueno, estamos con el nodo shape, ¿vale? Que nos va a dar una forma. Ahora mismo, si vemos las propiedades, vemos que aquí pone el patrón, square, un cuadrado, que ocupa todo esto porque eso lo veo blanco. Tengo la escala, que la puedo controlar para bajar el tamaño, ¿vale? El size, que sería la escala, pero en vez de ser uniforme la tendremos repartida en ejes, ¿vale? Para modificarlo solamente en X o en Y, ¿vale? En el caso de que quisiéramos, por ejemplo, hacer un ladrillo, lo que sea.
y luego tenemos el ángulo para rotarla. Disculpa, Miquel, ¿podrías repetir cómo has sacado el shape? Ah, vale, perdona, no lo he explicado. Aquí en el graph, con el tabulador, ¿vale? Nos sale la lista de nodos, ¿vale? Entonces simplemente de aquí ya vamos a sacar todos los nodos. Si no, los tendríamos también aquí, ¿vale? Habría que buscarlos, lo podríamos poner aquí. Si ponemos aquí en Generators, tenemos aquí el shape, ¿vale? Cualquiera de las dos maneras. Vale, entonces vamos a conectar el shape al levels este, ¿vale? Y vemos automáticamente que ya empezamos a ver aquí en mi forma 3D, ¿vale? En el viewport 3D nos movemos con el botón izquierdo, orbitaríamos, con el botón derecho nos acercamos y nos alejamos y con el botón central paneamos. ¿Vale? Lo mismo en la vista 2D, pero con el Alt. En la vista 2D, para hacer zoom nos hace falta el Alt. Vale, entonces aquí ahora que ya empezamos a ver cosas aquí, quiero entrar un poco en lo que es el viewport 3D y cómo modificar estas cosas para nosotros ver bien lo que estamos trabajando. Tenemos aquí, ¿vale? Arriba las propiedades donde podemos ir tocando las diferentes partes del viewport. Aquí en escena tenemos la selección de objetos y veis que pues, si vamos seleccionando nos van a ir apareciendo los diferentes objetos. ¿Vale? En este caso vamos a cambiarlo al plane high res. La diferencia simplemente es, tenemos un plane normal y un plane high res. Si nos vamos aquí a display wireframe para que veáis, nos va a aparecer la vista del wireframe. ¿Vale? El plane normal tiene simplemente dos caras y este tiene muchas. Nos va a venir bien para ver el desplazamiento. Vale, ¿cómo ver el desplazamiento? Porque ahora mismo lo tenemos conectado pero no estamos bien. Tenemos dos opciones para visualizarlo, ¿vale? Y aquí es donde entramos en materiales. El material que estamos utilizando nosotros es de Workflow Metallic Roughness, como hemos determinado antes en el template. Y tenemos dos opciones, el Parallax Occlusion, que sería como una especie de fake, ¿vale? Si lo clicamos nos van a aparecer las propiedades del material y los parámetros, ¿vale? Y veis que en el fake tenemos la escala 0, por eso no estamos viendo qué es lo que está haciendo. Si yo subo la escala, veis que empezará a funcionar el displacement, pero como os decía, no deja de ser fake, ¿vale? El plano sigue siendo plano y simplemente lo hace como... Sí que te añade ese paralelaje que te va a crear la profundidad y todo eso, pero lo va a hacer sobre el plano, o sea, como en profundidad. De hecho, si miramos así, veis que está el cuadrado repetido por ahí. Entonces, esta sería la manera como fake de visualizarlo. La buena manera de hacerlo sería cambiando el tipo de material de Parallax Occlusion a Tessellation. Esto lo que va a hacer es añadir subdivisión a mi plano, ¿vale? Y veis que ya va a funcionar el desplazamiento. Aquí vais a tener la escala, que es lo mismo que estábamos tocando. De hecho, la vamos a poner en 2. ¿Vale? Y tenemos el Tessellation Factor, que sería la subdivisión del objeto en el que estamos trabajando, que lo vamos a subir a 16 para luego evitar, o sea, claro, cuando hacemos un desplazamiento necesitamos mucho detalle en la malla para no ver errores de desplazamiento o lo que sea. Entonces subimos el Tessellation Factor a tope. Y luego tenemos el escalar zero value, que determina el valor desde el cual un desplazamiento va a mover o no va a mover en esos objetos. Es decir, ahora mismo lo tenemos en 0,5, lo que significa que si yo tengo una textura de desplazamiento de un gris medio, que sería un valor de 0,5, mis vértices no se van a mover. De ahí, lo que vaya hacia abajo va a hundir mis vértices y lo que va hacia arriba, es decir, hacia blancos, los va a levantar. ¿Vale? Entonces lo dejamos en 0,5. Vale, ya tenemos esto funcionando. ¿Cómo podemos cambiar, por ejemplo, el HDR? Tenemos aquí las lights, porque podemos añadir luces, que no nos interesa. Cámara, pues si queríamos tocar algo de la cámara, que no nos interesa, porque en verdad lo único que nos interesa, lo más importante, son las texturas. Esto simplemente es una manera de visualizarlo. Pero en Environment tenemos, por ejemplo, si le damos a Edit, las opciones de cambiarlo. ¿Vale? Tenemos aquí la exposición, por si quisiéramos subir un poco la exposición. Y aquí tenemos el Environment. ¿Cómo lo podemos cambiar? Aquí tenemos la rotación, por cierto. ¿Vale? Pues si queréis cambiarlo. ¿Y cómo lo cambiamos? No nos hace falta entrar aquí porque tenemos aquí en la librería, si bajáis a 3D View, tenemos el HDRI Environment y nos aparecen las
los environments o los HDRs propios de Allegorithmic, ¿vale? Simplemente con cogerlos y arrastrarlos al viewport ya nos lo estaríamos cambiando, ¿vale? Yo me voy a poner así uno que tenga más contraste, ¿vale? Que veáis bien vosotros que vais a poder previsualizar bien el desplazamiento, que es importante, ¿vale? Vale, entonces ya tendríamos el desplazamiento que lo vemos. Tenemos todo bien puesto, el viewport 3D, el viewport 2D, así que solo nos queda ponernos a ello. ¿Vale? Volvemos otra vez al shape, a la forma. Y lo que nos interesaba, hablábamos, era hacer un círculo, ¿vale? Si vamos viendo las formas que tenemos aquí, ¿vale? Que podemos ir bajando, estoy bajando con la flechita, después tenemos que buscar lo más parecido a un círculo con línea, ¿no? Vamos a ver que no tenemos nada. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser empezar por un círculo, un disco, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser crear un disco y luego hacer ese mismo disco un poco más pequeño y quitárselo, de tal manera de que nos va a quedar solamente el filo exterior. Entonces, eso es un poco la idea de cómo tenemos que pensar en Substance. Tenemos que utilizar las texturas con sus valores en blancos y negros para modificarlos y conseguir el resultado que queremos. Vale, entonces, si le damos aquí en el viewport 2D al espacio, ¿vale? Vamos a ver que se repiten mi textura. ¿Vale? Y eso es porque Substance siempre repite, tiene un tiling por los dos lados, ¿vale? Esto lo podemos ver aquí, que siempre que seleccionamos un nodo, aquí tenemos los parámetros básicos y aquí tenemos el tiling mode. Entonces, lo que nos interesa es quedarnos con una sola forma que sea así. Entonces, tenemos que ajustar la escala. Vamos a ajustarla a 0,9, ¿vale? De tal manera que nos queda este círculo dentro y con el control D vamos a duplicar mi forma, ¿vale? De tal manera que tengo el nodo duplicado. Y lo voy a hacer un poquito más pequeño, lo voy a poner en 0,8. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a utilizar el nodo, que yo creo que es el más usado, el más útil del programa, que es el nodo Blend, que es el nodo de mezcla. Vale, aquí veis que tenemos opacidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos un foreground y un background, ¿vale? Este nodo lo que va a hacer va a ser mezclar mis dos entradas, poniendo una debajo y una encima. Y vamos a tener la opacidad aquí de la de arriba, ¿vale? Donde en uno vamos a ver solo la de arriba y en 0 vamos a ver solo de abajo. Para ello tenemos aquí otra entrada por si quisiéramos utilizar una máscara. ¿Vale? Pero aparte es que tenemos aquí los blending modes y es que tenemos modos de fusión, como Nuke, o sea, como Nuke, en Photoshop o en cualquier otro programa. Entonces lo que vamos a hacer va a ser conectar esta forma y claro, lo que a mí me interesa es restar esto. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar un multiply, que lo que va a hacer es multiplicarme las dos texturas e invertir la más pequeña. ¿Vale? Si yo invierto con un invert grayscale, ¿vale? Vamos del shape al invert grayscale, ahora ya tengo este círculo en negro, que es lo que a mí me interesa restar de esto, y simplemente lo conecto. Al ponerlo en multiply ya me quedaría solamente el circulito. Vale, ya empezamos a tener el círculo. ¿Qué era lo siguiente? Habíamos hablado de que lo que necesitamos era que estuviera partido por la mitad. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser utilizar un gradiente, ¿vale? Utilizamos una rampa, un gradiente, el gradient linear 1. Esto nos va a dar un gradiente vertical de 0 a 1. ¿Qué es lo que necesitamos? Al igual que hemos hecho con la primera con la forma pequeña, que la hemos invertido para conseguir lo que restar, como queremos restar lo de abajo, lo que tenemos es que clampear esa rampa para quedarnos con ello en el medio. Para ello tenemos opciones, ¿vale? Y esto es un poco, también nos sirve para explicar que no tenemos, o sea, que tenemos muchos caminos para llegar al mismo sitio. Vamos a utilizar un levels, ¿vale? Tenemos unos niveles normales que podemos utilizarlo a mano, ¿vale? En el cual, si yo subo a la mitad mi valor negro y bajo mi valor blanco de entrada, puedo clampear esa rampa. Pero explicaros también, porque esto es más visual, ¿vale? Aquí tenemos arriba los valores de entrada y abajo los de salida.
pero ver que arriba tenemos aquí, si le damos esta flechita en el levels, podemos sacar esos mismos valores pero numéricos, lo cual nos hace que tengamos mucho más control de nuestras texturas. Entonces, si yo lo que quiero es que desde el 0,5, es decir, desde el centro, 0,5 porque entre el 1 y el 0, ¿no? El 0,5 se encuentra en la mitad, que es lo que a mí me interesa. Yo quiero que de la mitad para arriba sea blanco y de la mitad para abajo sea negro. Lo que puedo hacer es determinar desde levels que el 0,5 sea el punto inicial del 1 y el punto inicial del 0. Esto lo haría con los niveles. El level in, es decir, el level in low, es decir, la parte baja, el negro que entra, lo pondría en 0,5, ya me sube el negro hasta el 0,5. Y si pongo el level in high, es decir, lo arriba en 0,5 también, lo que va a hacer es clampeármelo y ya tendría lo que sería lo que a mí me interesara, ¿no? Que solo quiero que se vea la parte de arriba. Hola, Miquel. Perdona, te hago una pregunta por el chat, Josu. ¿Cómo habías hecho para que se notase más el bump del círculo? Ah, vale. Perdona, espera, que me pongo el chat aquí, ¿vale? Que se me había cerrado. No te preocupes, para eso estamos, para traspasarte las preguntas. Vale, eso lo hacemos desde aquí, desde el viewport 3D, ¿vale? En materiales, aquí arriba lo que hemos... Aquí tenemos el material que estamos utilizando con el TIC, nos vamos a Tessellation, ¿vale? Y al seleccionarlo nos van a aparecer aquí sus parámetros. ¿Vale? Y aquí tenemos la escala. Con esto podríamos controlar cuánto queremos que se vea. Desde aquí sería, ¿vale? En el Parallax Occlusion lo mismo. Tenemos también la opción de escala, si no lo queremos hacer tal cual. Vale. Cambio a Tessellation, vale. Vale, retomamos. Básicamente, tenemos los niveles. Ahora, si multiplicamos esto por esto, nos quedamos con medio círculo. No tiene mucho más. ¿Vale? Es la misma operación que hemos hecho aquí. Juntamos los dos en un blend, ¿vale? Y cambiamos el modo de fusión a multiply. Y ya estaríamos restando esta parte de abajo, quedándonos solamente con medio círculo. Vale, otra opción que tenemos, y es un nodo muy útil, es el histogram scan. ¿Vale? El escaneo de histograma. Esto lo que va a hacer es, nosotros tenemos, le vamos a dar un input, ¿vale? Y tenemos un rango, ¿no? Que es el histograma. Este histograma, ¿no? Nos da los valores de 0 a 1. Entonces esto lo que hace es escanear los valores que se encuentran en un rango que nosotros le vamos a dar con la posición. Es decir, búscame todos los valores que se encuentren hasta la mitad de mi valor, hasta el 0,5. ¿Vale? Entonces, esto lo que estoy haciendo es que me va a buscar solo los valores hasta la mitad. Si yo subo mi contraste a 1, estaré haciendo lo mismo. ¿Vale? Este es muy interesante, este nodo, porque nos puede servir, por ejemplo, para si nosotros añadimos una variación de colores de grises entre diferentes objetos. Imaginaos que duplicamos un círculo muchas veces y a cada círculo le damos un valor diferente de negros o de grises. Esto lo que nos va a permitir es poder separar esas repeticiones por el rango de grises que tienen. ¿Vale? Bueno, o sea, el level es lo mismo, ¿no? Pero serían como diferentes herramientas, cualquiera de estos. Vale. Lo usaremos luego más tarde. Vale, tenemos el levels. Entonces, de aquí, lo que hemos creado, si conecto mi último nodo, el blend, lo conecto a mi levels, ya tendría el medio círculo que a mí me interesaba, ¿vale? Ya tenemos esta parte de aquí. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a guardarnos esto, ¿vale? Esto sería nuestro shape inicial y aquí ya introduzco otro concepto que es el frame, ¿vale? Aquí lo llaman frame, el Nuke sería el backdrop y es ese marco que recoge muchos nodos para tenerlos ordenados, lo cual es muy importante. Entonces, seleccionando todos los nodos, nos podemos venir aquí arriba al cuadradito este, ¿vale? Que pone frame, ¿vale? Si le damos, nos aparece el frame, o lo que podemos hacer lo mismo con el tabulador, buscar frame. ¿Vale? Aquí podríamos cambiar el nombre a la derecha en propiedades, pondríamos init. ¿Sí? ¿Vale? Esto lo que nos permite es que cuando tengamos un árbol muy grande, vamos a poder tener visualmente localizado todas las partes. Entonces, si vamos agrupando todas las fases que vamos haciendo en nuestro material,
Luego nos va a ser mucho más sencillo si lo abrimos mucho más tarde, se lo pasamos a alguien o cualquier cosa, tener todo ordenado y localizado. También podemos cambiar aquí el colorcito, ¿vale? Y poner incluso una descripción, por si tuviéramos que dar una explicación a alguien o lo que sea. Vale, entonces tenemos nuestra forma inicial, ¿ok? Y vamos a duplicarla. Es decir, le vamos a hacer un tiling. Para ello vamos a usar el nodo tile generator, ¿vale? Veis que tenemos aquí varios nodos. De hecho, siempre que busquéis un nodo, por lo general, tiene dos opciones y uno es el tile generator y el tile generator color, ¿vale? Simplemente la diferencia entre uno y otro es que uno tiene propiedades para inputs vectoriales, que sería el color, y el otro para matrices. En nuestro caso sería el tile generator normal. ¿Vale? Veis que lo que tiene es ya una repetición de cuadraditos. Aquí, ¿por qué? Porque tenemos en pattern el brick. Pero si nos acercamos, vemos que tenemos aquí el pattern input 1. ¿Vale? Vamos a conectar nuestro shape a este input. Y le vamos a decir en pattern que nos utilice el input, el image input que nosotros le hemos dado. ¿Vale? Y ya estaríamos utilizando la forma que hemos creado. ¿Vale? Si yo conectaría esto ya a mi levels, ¿vale? Ya tengo aquí mi forma viéndose. Vale. Pues es en el Type Generator donde vamos a hacer las transformaciones que necesitamos para conseguir este resultado. ¿Vale? De momento lo que tenemos que hacer es juntar las esquinas de mis medios círculos y hacer el offset. ¿Vale? Pero lo primero, lo que nos interesa es juntar las esquinas y las partes superiores con las inferiores. ¿Vale? Como eso va a tener que ver con la escala, ¿vale? Nos vamos a ir al apartado de size. Veis que tenemos aquí repartido, ¿vale? Tenemos diferentes opciones que todo son propiedades para modificar nuestras repeticiones. En nuestro caso nos interesa la de size. Si yo escalo en horizontal y en vertical, veis que hace esta cosa extraña, ¿vale? Y es que solo nos está escalando respetándonos el cuadrado que nosotros tenemos. Es decir, es como que no va a hacer nunca un crop de lo que tenemos dentro. Y como nosotros tenemos ese margen por los dos laterales, ese margen nos lo va a respetar siempre. Para eso tenemos que utilizar el intersect, ¿no? En plan, intersectar entre ellos. Es decir, que cuando yo los escale, ellos se intersecten entre ellos. ¿Vale? Si veis que lo subo, lo que hace es ya los escala individualmente, ¿vale? Pero solo lo puedo hacer en positivo. Si yo pongo el ratón aquí y le doy bajando con la flechita, ¿vale? Ya puedo utilizar valores negativos, pues los podéis poner a mano si queréis, ¿vale? Pero con la flechita es una buena manera de ver lo que estamos haciendo. Y simplemente lo que vamos a hacer va a ser juntarlos. ¿Vale? Entonces en menos 0,12, pues si lo queréis poner manualmente, tendríamos todo junto. Y tenemos que hacer lo mismo con la i, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ir poniendo este valor, ¿vale? Teniendo en cuenta que mi shape, ¿vale? Y aquí es donde entran también un poco, a usar un poco las matemáticas. Si mi círculo tenía un radio de 0,9, ¿vale? Un grosor de 0,1 y ocupa medio espacio, yo sé que de altura ocupa menos de 0,5. Por lo tanto, lo primero tendré que ponerlo en menos 1 y sumarle el 2 del 0,8, ¿no? Entonces, de tal manera que ya estaría ocupando mi círculo todo el alto y un poquito más para poder intersectar. ¿Vale? Entonces ya tendríamos esto. ¿Veis que eso nos deforma? ¿Vale? Eso es porque, como los hemos escalado en i, ahora lo que tenemos que hacer es reajustar eso con las copias. Simplemente necesitamos más copias en i para que se nos achaten, ¿vale? Y ya tengamos la forma correcta. Entonces, simplemente subiendo el valor hasta que veamos que el círculo está completo, de hecho, debería estar en 18, ¿no? En 18 ya tendríamos nuestro i normal. ¿Vale? Y por último, lo que tenemos que hacer, añadir un offset en posición. Abrimos posición y el primer parámetro es offset. Lo subimos, vamos a 0,5, ¿vale? Ya funcionaría y un poquito más. ¿Vale? Tenemos que encajar aquí manualmente hasta que encontréis que las de abajo, porque veis que hace un pequeño fallo ahí en las de abajo,
0,54 creo que era. Bueno, si no, lo que podríamos hacer sería escalar esto. ¿Vale? De momento vamos a bajar las repeticiones un poco. ¿Vale? Vamos a encajar esto ahí. Vale, ahí lo tenemos. Vale, lo tengo. Repito, propiedades por si las queréis poner a mano. En Xamount tengo 6, en Y 11. ¿Vale? En size tengo... vale, coño, es que aquí lo tengo esto tocado. Vale. En size tengo interspeeds menos 0,12 y menos 1,2 en la Y. Y un offset de 0,55. ¿Vale? Podemos terminar de ajustar el interstice para que entre ahí, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Ver que si le dais al espacio, ¿vale? Ya tenemos toda la repetición, ¿vale? Del material. Y esto es lo que os decía antes, ¿vale? Al haber empezado creando las formas, ya de repente tenemos una máscara de blancos y negros que nos va a ayudar luego, por ejemplo, a determinar los colores de mi textura, ¿vale? O cualquier otro parámetro. Entonces, ya tengo mi forma. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Si nos fijamos aquí en las referencias, ¿vale? Aquí se ve bien. Lo que tengo es una especie de bevel hacia abajo de tal manera que cuando baja de mi forma, cuando de mi forma baja hacia abajo, no es recto como lo tengo ahora, sino que tiene una especie de rampa hacia abajo, ¿vale? Es decir, tiene un bevel. ¿Qué es lo que vamos a usar? Un bevel. Usamos el nodo bevel. Lo conectamos y automáticamente nos va a generar eso mismo, ¿vale? Veis que si yo conecto esto aquí, y le pongo aquí, a verlo bien, contraluz, controlando el bevel, yo puedo controlar esa rampa que me está generando de crecimiento. Veis que si yo lo ajusto aquí, ¿ves? Ya tendríamos esa rampita que sería un poco como la que tenemos aquí, lo que pasa es que le falta suavidad. Con el smoothing conseguimos que añada eso un poquito de suavidad. Vale. Ya tenemos lo que sería el bevel también. ¿Vale? Hay que tocarlo un poquito ahora, que lo vamos a tocar, pero lo que me interesa es tener por un lado el bevel, pero por otro lado seguir teniendo mis líneas, ¿vale? En esta referencia, que es lo que ha hecho él, tenemos las líneas directamente baja el bevel, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo creo que en la referencia original, y si no, me lo voy a inventar, ya os lo digo, es como que la línea recta, ¿no? La que nos ha dado la forma inicialmente, está un poquito más subida, un poquito más arriba, que el bevel que empieza un poquito más tarde. Entonces, lo que voy a hacer va a ser, me voy a añadir un levels detrás del bevel y voy a utilizar un blend en el que voy a poner por encima mis formas rectas o duras y por debajo el bevel. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que necesito ahora? Si yo entiendo que el displacement funciona por altura en blancos y negros, si yo mi valor máximo que tengo aquí es 1, si yo bajo ese 1, es decir, mi output lo bajo para que mi último valor o lo que hago es normalizarme el rango de colores que yo tengo, lo normalizo en un rango mucho más corto, lo que hago es que al mezclarlo con screen, por ejemplo, que lo que hace es poner uno encima de otro en valores altos, consigo mezclarlos con eso a distancia, ¿vale? Si modifico este level, lo vais a entender mucho mejor. Veis que ahora tengo que empieza en el 1, ¿vale? Y conforme yo baje mi output, le estoy diciendo que empiece más bajo el BBLS. ¿Vale? Entonces, con eso controlaría esto.
¿Qué es lo que pasa? Que todavía aquí nos queda por refinar un poco, porque tenemos lo que sería la forma básica, ¿no? Desde la cual iniciar, lo que pasa es que tenemos que dejarlo bonito, es decir, que funcione. Esto ahora mismo no deja de ser un bevel duro, tal, no sé qué. Entonces, para ello podemos utilizar el nodo blur, ¿vale? Que en este caso vamos a utilizar el blur HQ High Quality Grayscale, ¿vale? Tenemos un blur que es normal y el High Quality que se supone que lo hace mejor. Bueno, no se supone, lo hace mejor, ¿vale? Entonces, para ello tenemos que subir la calidad a 1 y con la intensidad lo que vamos a hacer es, ¿veis? Suavizar esa bajada, ¿vale? Que teníamos, que antes no funcionaba, ¿vale? Veis que antes teníamos ese corte recto aquí abajo, entonces utilizar un blur para blurear eso me va a permitir suavizar esta zona, ¿vale? De tal manera que ya tendría eso perfecto, esto ya me funcionaría. ¿Qué es lo que pasa? Que antes, viendo esta referencia, lo que vamos a hacer va a ser, veis que, digamos que desde donde empieza el bevel es como si tuviera la base de eso, es un poco más gruesa que lo que es mi forma original, ¿vale? Por cierto, aparte del bevel podéis utilizar el nodo distance también, ¿vale? Que el distance lo que hace es coger los ejes y estirarlos como si fuera desde su normal, ¿no? O desde su dirección. Veis que hace exactamente lo mismo, ¿vale? De hecho, lo que hace es marcarnos un poquito más estas aristas que incluso puede quedarnos mejor. Vamos a ver. Esto ya cada uno lo que le quede mejor. Si el bevel, igual me gustaba más el bevel, ¿eh? Yo creo que era como más uniforme. Pero bueno, saber que conocer que tenemos más opciones en cuanto a ellos, ¿vale? Vale, entonces ya tendríamos la forma y esto, lo que estaba diciendo. Quiero que la base, es decir, desde donde empieza el bevel, sea un poco más grueso. Es decir, ahora mismo estamos empezando el bevel desde este grosor, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar, por ejemplo, un distance, nos podría servir exactamente, ¿vale? En el cual le estamos dando más distancia, haciéndolo un poco más grueso, o un bevel, voy a utilizar un bevel porque me lo da más suave, ¿vale? Utilizo un bevel, ¿vale? De tal manera que engrueso un poco esos bordes, ahí a 0,2, ¿vale? Y lo que hago es utilizar un histogram scan, ¿vale? Para mejorar o para aumentar ese rango. Si yo le añado contraste, ya me estaré quedando con ese gradiente, lo estoy incluyendo en mi zona de blancos. Entonces, al hacer esto, ya lo que estoy haciendo es engordar la zona desde la cual va a empezar mi blue, o sea, mi bevel, ¿vale? Entonces, si ahora en levels encima me recorto por arriba, desde donde empieza, ¿veis? Lo que estoy consiguiendo es este efecto, como, a ver, aquí se ve bien, ¿veis? Que consigo esta zona exterior que luego me va a servir, que queda plana, desde la cual sale hacia afuera mi forma. ¿La veis? Tengo aquí esto. Perfecto. Vale, ya tendríamos la formita esta, tendríamos la parte de abajo, a la que luego le podemos añadir los colores y el resto de materiales, y lo que vamos a hacer va a ser añadir un poquito más de detalle o currarnos un poquito más lo que es esta parte blanca. Veis que ahora mismo tenemos una parte blanca que es totalmente perfecta, y aquí lo que tenemos es esta especie de redondeces en las esquinas, ¿vale? Tenemos, aquí terminan, están separadas y aquí están juntas, ¿vale? Y todo eso lo vamos a hacer desde el Tile Generator. Vamos a empezar a hacerlo desde el Tile Generator, donde tenemos en el interspeech un random, ¿vale? Veis que si lo movemos ya vamos a tener separaciones, algunas van a estar separadas, otras van a acabar juntas. Entonces, aquí podemos jugar con eso, ¿vale?
a separar un poquito más. Y vamos a añadir un blur HQ. Perdona, podría repasar valores de nodos hasta este punto. Vale, ok. Vale, en el Tile Generator. Te lo dejo por aquí, ¿vale? Esto es lo de la mount, en principio, 6, 11, en el size, en el interstice, menos 0,12, en el random ahora le hemos puesto 0,48, ¿vale? Y en el i, menos 1,3, ¿vale? Y en el offset, 0,55. Paso aquí abajo, ¿vale? En el primer bevel, una distancia de 0,02, sin nada más. Luego, un histogram scan en 0,26, 0,9. El siguiente bevel tiene un distance de 0,03 y con el smoothing a 1. ¿Vale? Y luego un blur HQ con el quality a 1 y el intensity a 1,99. Luego, por último, tenemos un levels en el que si quieres en valores normales, te lo doy, sería el level in high en 0,86 y el level out high 0,91. ¿Alguno que se te ha quedado por alto? Vale, perfecto. Vale, como decía, vamos a seguir jugando con esto. Vamos a intentar conseguir esa redondez, ¿vale? Para ello vamos a crear un blur HQ otra vez, ¿vale? Y vamos a ponerlo muy, muy bajito, ¿vale? Le vamos a poner quality y lo vamos a poner muy, muy bajito. ¿Vale? De tal manera que veis que el gradiente se nos van a juntar aquí un poquito, ¿vale? Y así con el histogram scan, como hemos hecho anteriormente con el otro también, ¿vale? Aquí lo hemos hecho con un bevel, aquí lo podemos hacer con un blur, ¿vale? Porque veis diferentes cosas, podemos ir subiendo y ya veis que solamente con el subir la posición ya vamos a ir incluyendo ese rango y veis que ya tenemos esa redondez. Al subir el contraste ya nos quedamos con una forma mucho más orgánica, ¿vale? Y aparte ya tenemos separados algunos, ¿vale? Y nos queda mucho más suave. Yo creo que así funciona mucho mejor que tener algo así que es como formas muy rectas, ¿vale? De esta manera añadimos mucha más organicidad. Podemos subir esto un poquito más. Vale, perfecto. Vale, y ahí lo tendríamos. Conectamos este directamente y ya lo actualizamos. Vale, entonces, aquí vamos a empezar ya a añadir un poquito de detalle extra, ¿vale? Y si nos fijamos, ¿vale? En la parte negra, hablo todo el rato del desplazamiento, que es donde estamos, tenemos pequeños agujeritos y un ruido muy leve, muy flojito, por encima, ¿vale? Dándole una especie de rugosidad a esa piedra. Y en la parte interna tenemos lo mismo. ¿Dónde cambiaste el height al principio del todo? Dices aquí, lo de la escala, lo de en el 3D. En Materials, Default, Physical and Metallic Roughness, Tessellation. Aquí. En principio no, ¿eh? O sea, aquí tenemos el Tessellation Factor y la escala aquí. Tocamos algo. Eso para que se vea aquí en Viewport, nada más, ¿eh? Luego conectado, que esté conectado aquí. Bien, al normal y al height. ¿Vale? O sea, si lo tenemos que conectar a nuestros outputs, si no, no funciona. Vale, perfecto. El último blend
lo tengo en screen para sumar valores positivos. Para sumar, o sea, para juntarlos sin sumar. Porque con el add lo que hacemos es sumar. Y si tengo 1 y 1 y pico, los sumo. En cambio, el screen te mantiene el valor máximo para que no te lo superes. Para mezclar valores positivos, el screen, perfecto. Y para restar, el multiply. Muy bien. Vale, pues eso, lo que os decía. Entonces, aquí tenemos el tiling, ¿vale? Vamos a reorganizar esto otra vez. Ponemos otro backdrop, a esto lo podemos llamar tiling. Y lo ponemos así, un colorcito, me lo traigo para acá. Y aquí vamos a empezar a añadir detalle, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un montón de ruidos, ¿vale? Esto, si habéis trabajado con Paint Detail, los empezaréis a conocer. Los conoceréis algunos, si no, pues es ir acostumbrándose a ellos, ¿vale? Pero tenéis aquí en Noises, hay un montón de procedurales. Lo que nos interesa ahora es un ruido muy finito que nos dé esa rugosidad en la superficie, ¿vale? Para eso vamos a utilizar el fractal, zoom. El 1, el base es más flojito, ¿vale? Veis que si lo selecciono es esa especie de ruido que es como una nubecita muy finita con los puntitos un poco marcados, ¿vale? Y veis que si lo pongo aquí, ¿vale? Veis que consigo esa rugosidad. ¿Vale? Si yo controlo estos valores, pues podré ajustar su intensidad. ¿Cómo hago que esto se afecte solo a una zona? Pues con las máscaras que puedo ir sacando toda esta zona, ¿vale? Con el blend, ¿vale? Si yo genero un blend, ¿vale? Donde puedo poner, tendré que poner este, ¿vale? Tendré que mezclar en el foreground lo que ya tengo creado y en el foreground el ruido y en el background lo que ya tengo creado, ¿vale? Ahora mismo, si yo conecto esto, ¿vale? Si yo bajo mi opacity, veis que va a afectar, se va a poner sobre mi esto, ¿vale? Lo que pasa es que a mí me interesa que este ruidito, ¿vale? Lo primero, importante, ponerle un levels, ¿vale? Porque tenemos que controlar los valores de estos ruidos. Yo lo conecto, ¿vale? Con un levels. De hecho, veis que si yo empiezo a bajar hacia abajo, me quedo ya solamente con esa rugosidad, ¿vale? Y esto quiero que se vea solamente en una zona. ¿En cuál? En la que no es esto. Es decir, si yo contrasto esto, quiero quedarme solamente desde aquí, ¿vale? Porque aquí veis que es más lisito y que empieza el ruido por aquí. Entonces lo que puedo hacer es, de aquí me saco un levels. Empiezo a subir el negro, ¿vale? Comiéndome por la parte de abajo mis valores hasta tener un poquito de rampita, ¿vale? Porque tampoco quiero que me aparezcan, pum, de repente mis texturas, ¿vale? Vale, voy a subir esto, veis que aquí no tengo ya información, entonces para conseguir blanco, me traigo el blanco hasta aquí, ¿vale? Podemos verlo con valores mucho mejor. 9, 0,73, que así es más fácil que me sigáis. Con valores, y lo que tengo que hacer es invertirlo. ¿Cómo puedo invertirlo aparte de utilizar un invert? Invirtiendo la salida. Si yo mi low es el 1 y mi high es el 0, ya tengo invertido. Entonces, en lo blanco es en lo que quiero que se vea mi ruido. Y automáticamente esto ya me estaría funcionando. Y aquí he perdido algo. ¿Qué he perdido por aquí? ¿Qué está pasando? A ver, esto. He tocado algo de por aquí. Vale. Un segundo. Esto nos ha cambiado. Aquí lo tendríamos bien. Ah, vale, claro, no, perdón. Claro, es que nos ha faltado cambiar el modo de fusión, porque lo que nos interesa
no es que aparezca aquí este valor concreto, sino que se nos ponga en screen, ¿vale? O en múltiple, o sea, en screen. Vale, ahí está. ¿Vale? Entonces se nos va a añadir a lo que ya teníamos. Porque se nos van a sumar los valores positivos sin perder la información que teníamos antes. No lo veis aquí, ¿vale? Pero ahí en el negro tenemos ese pequeño ruidito, que lo podemos controlar desde aquí. A ver, que lo podemos controlar desde aquí contrastando, ¿vale? Podemos contrastar más. Vale, vamos a sacar desde aquí un poquito más. Si apretamos estos valores, podemos contrastar más sin movernos mucho de donde estamos, ¿vale? Aquí es donde ya empezamos a tener que tener cuidado con todo esto. Vale, ya tenemos un poquito de rugosidad. El ruido lo podemos escalar. A ver, esto... ¿Aquí todos bien? ¿Hemos llegado hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Vale, pues sí. Vale, lo que nos queda ahora es, vale, ya tenemos esto que es más suavecito y aquí lo que quiero añadir es la misma rugosidad, pero que venga con unos puntitos un poquito más, como si estuviera picado, ¿eh? Veis que tenéis ahí agujeritos. Vale, para eso vamos a utilizar un Black and White Spots 3, por ejemplo. Veis que tenemos ese ruido de fondo, pero aparte tenemos esos agujeritos negros que nos van a marcar. Entonces, si yo a esto utilizo un blend, lo mismo que hemos utilizado antes, está el background, está el foreground, aquí en medio ponemos un levels, acordaos, para poder controlar estos valores. Y vamos a utilizar esta máscara, porque eso es lo que queremos que nos afecte en esta zona. Esto lo ponemos en Multiply. Y lo que habíamos hablado, lo que tenemos que hacer es controlar estos valores. Como tenemos muy bajo, si nosotros lo vamos subiendo, esto lo que tenemos que hacer es subir estos niveles. Esto lo vamos subiendo por acá. A ver, perdón. El problema es eso, que lo vamos a tener que subir mucho y ahora tendremos que contrastar desde aquí. Vale. A ver. Lo que tenemos que hacer es incluirlos en esa parte de ahí, pero en un nivel más bajito. Vale, pues tal cual lo tenemos. Lo tenemos en Multiply. Está bien en Multiply, chicos. Lo tenemos que ajustar aquí los niveles, ¿vale? Dejarlo ahí, que baje un poquito. Y lo he invertido. Veis que ahí tengo ya los puntitos, ¿vale? Esto era lo que yo quería. Lo que pasa es que se me han quedado esas zonas como muy grandes. No sé si es el ruido. Vamos a utilizar un DIR 3 mejor, que son solo puntitos. A ver, esto lo invertimos. Ahora os doy los valores, ¿vale? He utilizado el DIR 3 porque no me gustaban esas manchas grandes y utilizamos aquí la escala para hacerlo más pequeñito, ¿veis? De cara a que ya conseguimos esos puntitos. Incluso un poco más. Ahí ya solo nos quedaría, a ver, esto, controlarlo, que no se nos vaya en madre, que sea algo muy finito. Es que estamos trabajando en rangos muy justos ahora mismo y se hace un poco más complicado controlarlo. Visualmente en el levels, bueno,
Ahí lo tendríamos. Os pongo los valores. ¿Vale? Aquí tendría el dir con escala en 4, ¿vale? Y en el levels tenemos en el level in low 0,33, en el level in high 0,67, en el level in mid 0,52 y en el level out high 0,95, mientras que en el low tenemos a 1. Simplemente en un blend con multiply. Vale. Bueno, entre medias podríamos meter aquí lo mismo con un dip 2, ¿vale? Que tiene como, veis que tenemos agujeritos más pequeñitos, o sea que tenemos más espaciado. Si aquí le ponemos un histogram scan, ¿vale? Para simplemente incluir unos pocos. Aquí le ponemos un levels detrás. Podemos hacer lo mismo que aquí para añadir estos puntos más grandecitos. Aquí. Vale, veis que ahora este punto ya es como más... Bueno, no voy a incluir que me estoy quedando sin tiempo. Que vamos a ir justitos. Vale. Ya tenemos esto. Ahora, lo que nos queda es mucho más sencillo, ¿vale? Ya tendríamos esta parte. A esto lo podríamos llamar details. ¿Vale? Esto sería details. ¿Vale? Esto colorcito y lo ponemos por acá. Y esto sería el hat. Aquí vamos a tener que... Bueno, en verdad, no le voy a poner un frame. Me lo llevo por aquí y ya está. Vale, ahora lo que tenemos que definir es el color. ¿Vale? ¿Cómo mezclamos los colores? ¿O cómo sacamos colores a partir de esto? La manera de gestionar un mapa de blancos y negros para transferirlo a color, ¿vale? Es mediante el gradient map. Si hacéis tabulador, el primero que aparece, ¿vale? Veis que tiene una entrada gris y una salida amarilla. Si yo meto un mapa de blancos y negros dentro, ¿veis? Lo meto en el color para que veamos lo que hace. Lo que podemos hacer desde aquí es remapear desde el Gradient Editor, ¿vale? Podemos remapear la rampa, ¿vale? Que no la veis aquí. La rampa de 0 a 1 con colores. Es decir, si yo pongo aquí un color, veis, en el negro, ¿no? Yo le digo que mi negro, a partir de ahora, sea, pues, un azul. Y mi blanco, pues, que sea un rojizo. ¿Vale? Esto sirve para que cuando tenemos un ruido podamos añadir colores en base al mapeo de grises que tiene ese ruido. Y tiene una herramienta muy potente que es el Pick Gradient. Y es que nos da un picker desde el cual podemos dibujar líneas y nos va a hacer de 0 a 1 todo el recorrido que hemos hecho, aplicándole los colores que he ido encontrando por toda la línea. ¿Vale? Esto, por ejemplo, sí puede servir para los ruidos. ¿Vale? Que no es el caso de lo que necesitamos ahora, pero entender que este es una herramienta de las más importantes. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear esa rampa, ¿vale? Aquí tenemos la opción de no tener rampa, ¿vale? Pero vamos a hacer primero esa rampa. ¿Cómo hacemos esa rampa? Vamos a utilizar un nodo que es algo más avanzado, que es el Flood Fill. ¿Vale? El Flood Fill lo que tiene es una entrada de grises, donde él, por los tonos de grises y blancos, nos va a sacar formas y las va a rellenar para que luego la podamos utilizar. Si nos venimos a esta máscara, a esta textura, no, a esta no, a esta. ¿Vale? Yo lo que quiero es que mi parte interior, de hecho, sería en esta. Bueno, no, en realidad es esta. Quiero que mi parte interior, es decir, la negra, pueda controlarlas individualmente para, por ejemplo, darle variación de colores. Entonces, conecto esta al Flood Fill, ¿vale?
y veis que te lo hace en el blanco. Tenemos un invert grayscale, ¿vale? Y automáticamente lo que va a hacer es identificarme esto por piezas, ¿vale? El flood fill, digamos que es un nodo intermedio para luego, con el flood fill, veis que tenemos aquí to color, to gradient, to grayscale. Por ejemplo, to gradient lo que nos va a dar es, si le damos el flood fill, una rampa en cada una de las shapes que tenemos. Si esto lo rotamos 90 grados, tenemos ya la rampa que tenemos aquí. ¿Vale? Si yo tengo esta rampa, que me la voy a conectar por aquí arriba, me la llevo aquí arriba, ¿vale? Y me la conecto al color. ¿Vale? Ya tengo esa rampita en el color puesta. Y lo que voy a hacer es utilizar el gradient map que hemos visto ahora, que lo que me va a hacer es remapear del negro al blanco y lo conectamos aquí. Si yo me abro el gradient editor, selecciono el punto negro. Bueno, ¿qué es seleccionar el punto negro? Si yo cojo desde aquí y digo pick gradient y me vengo de aquí a aquí y me cargo estos puntos intermedios que no necesito. Vale, vosotros no tenéis las fotos estas. Bueno, no sé si las habréis visto. Pero si no, os digo, poner cualquier dos colores, cualquiera, o sea, podéis poner, en realidad podéis poner el color que os dé la gana. ¿Vale? Y con esto podríamos controlar la rampa, pero lo vamos a hacer de otra manera para que veáis cómo podemos hacer. Y es utilizando un blend. Si utilizo un blend, ¿vale? Veis que también puedo añadir color aquí arriba. Si yo creo un uniform color, que con el picker puedo seleccionar esto de aquí abajo, y creo otro uniform color, que con el picker selecciono aquí arriba el azul, ¿vale? Si yo conecto uno al blanco y otro al negro y utilizo esto como máscara de opacidad, voy a tener la misma rampa. Y lo bueno es que si yo meto aquí un levels, entre medias, voy a encima tener control de esa rampa, de cómo la voy a controlar. Lo cual luego nos va a ayudar para parametrizar ciertas cosas, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos una opción de color. ¿Vale? Ya tendríamos lo que sería el color del fondo. Es cierto que para este tipo de cosas lo puedes complicar todo lo que quieras, ¿vale? En vez de utilizar este color liso, de hecho es algo que yo siempre les comento a mis alumnos, si os fijáis, el color no es un color básico, sino que tiene muchas variaciones de color. Si yo lo que puedo hacer es utilizar un fractal de estos que hemos visto antes, ¿vale? Y yo a esto le meto un gradient map y cojo con el pick gradient y me cojo aquí unos cuantos colores, ¿vale? A ver. Que me coja colores, me cago en la... A ver. No me coge colores porque está en 8 bits. Si tuviera, pues está en 16. Sí, a ver. Que me pille azul, algún rosa. Tal. Vale, ahí ya empieza a tener variaciones de colores. Veis que no es uno liso. Esto siempre lo comento en clase, que cuando vayamos a utilizar colores lisos, mejor utilizas un ruido y lo remapeas con un poquito, o en Painter haces varias capas con variaciones del color para añadir un poco más de complejidad a todo esto. ¿Veis? Y este lo podríamos utilizar para aquí. Pero bueno, lo vamos a dejar con colores uniformes porque nos estamos quedando. Luego lo podéis como añadir complejidad toda la que queráis. ¿Vale? De hecho, deberíamos utilizar un ruido como el que hemos usado aquí para que tenga coherencia con el bump que hemos añadido y todo eso. ¿Vale? Entonces ya tenemos el color de la base. Este sería el color gradient color. ¿Vale? Lo podemos, de hecho, hacer un frame y ponerle gradient. Por aquí. ¿Vale?
lo que me interesa es que aparezca esta zona grisácea marrón, entre medias. ¿Cuál es esa zona? Pues es la diferencia que hay, o sea, es justo esta zona. De hecho, la habíamos sacado aquí para añadir, para conseguir esto. Si este levels me lo cojo también, de hecho me lo voy a poner aquí, me lo llevo con un inverter grayscale, ¿vale? Lo que voy a hacer, adelantándome, es voy a hacer un blend en el que le meto un uniform color con el color este y lo pongo por esta máscara con el anterior. Es decir, un blend. En el background pongo esto, creo un uniform color, ¿vale? Donde en este cojo el color grisáceo este, lo meto encima y le pongo la máscara. Si esto lo meto aquí, ¡pum! Ya tengo el color gris en esta zona. Aquí le puedo meter un levels para terminar de controlar dónde quiero que realmente se vea ese color. ¿Vale? Me puedo hacia aquí, me lo como un poquito, ¿vale? Y ahí lo tendría. Esto nos quedaría terminar de ajustar, ¿no? Que el color sea el que queremos. Así un poco más oscurito, ¿vale? Y por último, lo mismo con las líneas blancas. ¿Vale? Por aquí tenemos este, ponemos este color. Lo mismo, uniform color. Cogemos el color blanquecino este. De hecho, lo subimos un poco válido. Un poco hacia amarillos. A ver. Un poco, lo voy a poner un poco rollo amarillento, pero un poco desaturadito, ¿vale? Y no tan fuerte. Lo mismo con el blend, lo metemos, el otro al fondo y utilizamos de máscara pues la parte esta de arriba que queremos, que es esta. De tal manera que ya nos está funcionando. Y ya tendríamos el color, ¿vale? Veis que por eso hablábamos de que es importante preparar primero el shape, porque de ahí es donde vamos a sacar las máscaras para el resto de parámetros. Vale, entonces ya tenemos el color blanquecino este, que le voy a bajar un poco el value porque está muy fuerte. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer va a ser remarcar un poquito los puntitos o oscurecer todo, oscurecer sobre todo estos puntitos. Entonces, para ello lo que vamos a hacer va a ser añadir un ambient occlusion, que si le ponemos la salida del height, ¿vale? Nos va a calcular el ambient occlusion. Y a mí lo que me interesa de esto es quedarme con esos puntitos oscuros, lo que me va a marcar todos esos puntitos, porque lo puedo utilizar para oscurecer esto y darle un poquito más de detalle y remarcar un poco esos puntitos. ¿Vale? Entonces, si yo le bajo el height depth este 0,001, ¿vale? Un poquito más, 0,002. Vale, veis que ya empezamos a remarcarlos ahí un poco en grisecillo. Y si ahora esto lo meto en un blend con un multiply, al revés, el que manda es el fondo, ¿vale? Pero que le tengo que poner un gradient para hacer la conversión. Veis que me aparece la línea en rojo. Eso es porque voy de un float a un color y no me lo interpreta. Le pongo un gradient entre medias y ya lo tengo. ¿Vale? Y esto lo ponemos en multiply y está el color. ¿Vale? Si subimos aquí un poquito esto, 0,03. ¿Vale? Veis que ya empiezo a oscurecer los puntitos un poquito. ¿Vale? Son detalles, pero al final es aquí donde realmente te tienes que parar y darle un poquito de mimo al material para que quede algo bonito. Vale, pues por aquí tendríamos el color. ¿Vale? Y veis color. Aquí.
Y por último el roughness. Es un poco la misma dinámica, ¿vale? No, voy a ir un poco más rápido ahora porque si no, no vamos a llegar a Unreal, aunque lo de Unreal son 4 cosas, ¿vale? Pero tenemos que parametrizar y todo eso todavía. Entonces, lo mismo, simplemente voy a añadir de aquí a aquí un roughness y de aquí a aquí otro, ¿vale? Entonces, con un blend, ¿vale? Lo que necesito es... me voy a coger de aquí unos grunts de estos, ¿vale? En plan, que tenemos... ¿Ves que hay estos grunts que son como de... que nos puede servir para esto, igual es que es demasiado. No es... Este es, ¿vale? Me lo voy a poner con un levels. Y este va a ir arriba. Y aquí le voy a poner uno de estos. Cualquier noise, ¿vale? Vale, voy a meter 2 noise rápidos así. El flag tan sum este con otro levels. Con otro levels para controlar sus valores. En el negro. Vale. Y entonces lo que me interesa es que este ruido va a ir para la parte blanca y este ruido va a ir para el resto. Entonces me tengo que ir a buscar la textura de la parte blanca, que es esta, ¿vale? Y si cambio los valores aquí, porque he puesto este quiero que en el blanco y este quiero que en el negro, me traigo directamente esta máscara para meterlo aquí. De aquí a... Vale. Vale, veis que ya tengo 2 ruidos diferentes. Si esto lo meto en roughness y ya solo me queda controlar los valores. En esta parte es importante conocer los valores del roughness. 0 es muy transparente y 1 no es nada reflexivo, entonces vamos a jugar con eso. Esta parte nos interesa que tenga un valor bastante reflexivo, no tanto, ¿vale? Que no llega a valores de 0, por eso lo limito desde aquí abajo, ¿vale? Y simplemente contrasto un poquito más, puedo contrastar un poquito más para conseguir esa variación, esas variaciones de roughness. Ahí tenemos, ¿vale? Ahí tenemos variaciones. Esto, pues dependiendo hacia dónde lo queremos tirar, por ejemplo, hacia ahí, vale, un poquito mejor. Ahí tendríamos el reflejo, yo creo que habría que bajarlo un poquito más para que sea más reflexivo. ¿Okay? Vale, y con el otro tenemos que hacer lo mismo. Lo que pasa es que lo tenemos que llevar hacia arriba, ponerlo un poquito. Un poco. Y esto subirlo un poquito más. Porque lo podemos contrastar hacia abajo. Vale, tiene que ser menos reflexivo, obviamente. Vale, pero todo esto, pues bueno, hay que darle su mimo. De hecho, bueno, como podéis entregar el ejercicio terminado y todo eso, pues lo suyo es, si miráis las referencias y tal, le dais un poquito más de mimo. Aquí habría que tocar un poco los colores, porque se me han quedado un poquito apagados. Pero bueno, lo que vamos a hacer va a ser parametrizar esto para luego en Unreal poder terminar de tocarlo. ¿Vale? Entonces, digamos que ya hemos terminado este material, ¿vale? Más o menos. Todavía le queda mucho trabajo. De hecho, el roughness, bueno, lo voy a dejar, lo voy a meter todos esos parámetros para poder tocarlos luego. Entonces, ya tengo metallic, no tengo nada metálico y en la ambient occlusion simplemente lo que tendríamos que hacer es del ambient occlusion este que hemos generado. Bueno, de hecho, habría que generar un ambient occlusion. Esto con el ambient occlusion lo que suelo hacer es conectamos este directamente y sacamos de aquí a este. Vale, ya tenemos el ambient occlusion que lo metemos aquí y ya nos vendría. He perdido el...
view outputs entre view. A ver, entonces me ha ido todo esto al traste. Un segundo. Esta es la main occlusion que veis que lo que pasa es que se pone a afectar, entonces lo voy a desconectar porque no me interesa. ¿Vale? Pero que si queréis sacar el ambient occlusion, pues lo que tenéis que hacer es eso. Se me ha ido al traste porque tengo aquí el ambient occlusion multiplicando por negro. Vale, vale, entonces, como si no hubiera hecho nada. Los parámetros. Si yo clico aquí fuera, ¿vale? Que hemos visto que antes, si clicaba fuera, me aparecían las opciones o las propiedades del material que yo estoy trabajando. Aquí abajo, del todo, nos aparecen los parámetros. Input parámetros. Y aquí nos va a aparecer los outputs, ¿vale? Estos son los parámetros que van a salir, pero aquí nosotros podemos dar parámetros. ¿Cómo añadimos parámetros? Por ejemplo, si yo me vengo aquí al gradient color y lo que voy a querer marcar es qué colores voy a querer en el gradiente, es decir, quiero controlar eso a través de aquí, lo que puedo hacer es venirme al nodo que quiero parametrizar, en este caso es este, irme a la propiedad que quiero parametrizar y veis que todas tienen aquí esas rayitas con la flechita hacia abajo, ¿vale? Si le doy, dice expose as new graph input, ¿vale? Es decir, expone esto como un parámetro, como una nueva entrada. Si yo le doy, ¿vale? Me va a salir el expose parameter, donde aquí nos va a aparecer la ventana de exponer parámetros y tenemos un identifier, ¿vale? Que le va a dar nombre al parámetro que nosotros estamos creyendo, el label, que sería el nombre escrito, quiero decir, tenemos el identifier, que sería sin espacios, como la versión corta, el label, que sería la versión larga, el grupo al que pertenecen, que podemos crear grupos en plan color para el roughness, ¿no? Y agrupar esos parámetros en los diferentes grupos que tenemos. Aquí podemos poner bottom, gradient, color. Bottom, a ver, gradient, color. ¿Vale? Y veis que me aparece el tipo es de color y me aparece el valor. Le doy OK, ¿vale? Por defecto, el parámetro me viene y veis que aquí ya no puedo tocar nada. Si me voy, hago doble clic fuera y bajo a mis parámetros, input parameters, aquí me aparece, ¿veis? Bottom gradient color. Lo abro y tengo la opción de cambiar yo desde aquí ya todo lo que yo quiera. ¿Vale? Al igual que lo estoy cambiando aquí ahora, luego más tarde voy a tener acceso a estos parámetros desde cualquier programa que yo lo saque, ¿vale? Estos son los parámetros que se exponen en el SBSR, que es cuando metemos un material a Painter, que nos aparecen los parámetros, cuando lo metemos en Unreal, en Maya, también tenemos opciones, en Max, utilizando el plugin de Substance, es esto de lo que nos podemos beneficiar, ¿vale? Entonces, veis que cuando expongo un parámetro aparece aquí, ¿vale? Lo mismo aparece aquí, expose, aquí pongo top color, top color, ok, ¿vale? Lo mismo por aquí, podemos poner line 1. Y bueno, este lo voy a dejar así gris. Vale, ya tenemos expuestos los tres colores. Vamos a exponer algo más. Vale, hay una cosa que no he explicado. De hecho, lo guay sería que guardara. Aquí voy a poner arcos, ¿vale? Me lo voy a guardar. Y hay una cosa que no he explicado, que son las funciones. Así, por entenderlo rápido, es que podemos crear funciones o operaciones matemáticas dentro del propio diseño, entre parámetros. ¿Vale? Imaginaos que yo tengo aquí
quiero que mezclar parámetros. Es decir, que cuando yo muevo un parámetro, por ejemplo, la escala de este círculo, también se vea afectada la escala de este. De tal manera que entre ellos siempre haya un valor de 0,1 de diferencia. Yo lo que tengo que hacer es decir, yo quiero controlar la escala del círculo pequeño, ¿vale? Entonces le voy a decir, créame una empty function, ¿vale? Y me va a salir otro graph, vacío. Si yo me vengo aquí y le digo, exponme este parámetro, créame este constant value, ¿vale? Este valor es constante o lo expongo, ¿vale? Si le digo, exponme este parámetro, ¿vale? Y le digo, large, esto no hace falta que lo hagáis, circle size. Le digo, ok, ¿vale? Lo tengo fuera, lo puedo controlar desde los parámetros de fuera. Si me vengo a mi función, yo puedo decirle get float, ¿no? Es decir, quiero darme un valor flotante. Aquí me van a aparecer los parámetros que yo tengo, ¿vale? Veis que tengo el large circle size. Aquí esto me está devolviendo el valor del tamaño del círculo, ¿vale? Si yo le digo float, ¿vale? Yo creo un valor flotante de 0,1, que es la diferencia que yo quiero de esto con esto. Si yo aquí añado un minus, un subtraction, es decir, una resta, yo le digo, réstame a esto 0,1. Y le digo, este resultado, es decir, el output de esta operación, set as output node. ¿Vale? Es decir, quiero que esta operación sea la salida de mi operación. Y le doy. ¿Vale? Automáticamente, yo voy a tener siempre, o sea, la escala de este objeto va a estar controlada siempre por el parámetro size de mi círculo. Si el default era 0,9, o sea, el default lo tengo en 1, por eso me ha hecho esa cosa rara, ¿vale? Pero si lo bajo, por ejemplo, a 0,5, siempre va a tener el mismo grosor. Entonces, podemos aprovecharnos de esto para tener siempre, o sea, para que nuestros materiales funcionen siempre a la hora de tocar escalas, etcétera, etcétera, ¿vale? De hecho, lo voy a dejar tal cual en 0,9 que era como lo teníamos, pero lo voy a dejar para que luego veamos que esto también luego, este valor nos va a salir en el otro lado. Si me vengo al tail generator, lo interesante es también decirle, vale, pues exponme el tailing este, expose as graph input, x amount, ok, este y amount, esto sí lo podéis hacer, ¿vale? ¿Alguna otra cosa? Mira, lo que podemos hacer es añadir aquí esto que se suele hacer, un HSL, ¿vale? Hue Saturation Value, lo metemos al final de entre medias de este. ¿Vale? Y exponemos los parámetros Hue, ok, Saturation, ok, y Lightness. Vale. Esto lo tendríamos. Y por último, este level que habíamos metido, me voy a venir aquí y le voy a exponer, voy a poner aquí RAM init, ¿vale? RAM init. Bueno, en este caso hemos hecho lo de la rampa, pero si queréis un color base, lo podréis haber tocado del otro lado, poner estos dos, ¿vale? O sea, este es el ejemplo que hemos hecho. Y le damos a OK, ¿vale? Ya tendríamos varios parámetros expuestos. Entonces, digamos que ya tenemos esto más o menos ajustado, ¿vale? Aunque no me convenzca del todo, pero bueno. Más o menos imaginaos que ya tenemos los parámetros que a nosotros nos gustan, ¿no? En este caso, pues tenemos unos cuantos parámetros, que son todos estos que hemos ido añadiendo. Lo único que nos queda es declarar o generar nuestro SVSAR, ¿vale? Para ello, esto ya no me hace falta, ¿vale? Voy a cerrarlo.
me voy a venir aquí, ¿vale? A mi material, a mi sustancia, y le voy a dar a la flechita esta, que veis que dice Publish, ¿vale? Publish to, y le damos una ruta, ¿vale? En este caso, la carpeta que vosotros queráis, y le ponemos pared arcos. Te va a decir, ¿cuál va a ser el nombre del archivo? Parámetros exposure, output size y random seed. Aparte de todos los que nosotros hemos añadido, nos va a sacar el output y una random seed. Esto nos sirve para que si hemos añadido variaciones de algún tipo, ya sea de color o el movimiento ese que nosotros hemos añadido, eso significa que si tenemos parámetros que utilizan algún tipo de random, nos va a sacar el parámetro de seed para que cuando lo movamos también cambien las propiedades del material. ¿Vale? Le damos OK y estará construyendo. Vale, pues cerramos Designer y vamos a abrir Unreal, ¿vale? Yo solamente para que todos estemos en el mismo, simplemente he creado el proyecto del que dije, ¿vale? Que es estaba en el marketplace de Unreal, que es una escena de arquitectura. Le damos OK. Es esta de arquitectura que ya venía hecha. Le damos, dejamos que abra. Y bueno, tampoco me voy a meter mucho en Unreal, ¿vale? Poco más que, bueno, no sé si sabréis moveros, si no, con el botón derecho pulsado del ratón. Es como si tuviéramos el control de la cámara, como cuando jugamos a un videojuego y con el WASD nos movemos para adelante, para atrás, para un lado y para el otro, y con la Q y la E subimos y bajamos, ¿vale? Si tenéis el ratón con la ruedita, podemos controlar la velocidad con la que nos movemos. De todas formas, no necesito tampoco que ni siquiera nos movamos, ¿vale? O sea, simplemente que veamos. Lo que sí que necesitamos es tener instalado el plugin de Substance. Para ello, nos vamos a ir aquí a Settings, ¿vale? Y nos vamos a ir a Plugins. Si os lo habéis bajado, ¿vale? Podéis buscar aquí Substance en Built-in, ¿vale? Buscáis, o en Installer, claro, si está instalado en Installer, buscáis el Substance, o os aparecerá Substance. Simplemente le dais a Enable y os va a decir, para que funcione tenéis que resetear el programa. Entonces le dais a Restart Now, ¿vale? Entonces, Unreal simplemente se resetea ya incluyendo el plugin. El plugin hace falta para que nos lea el SBSAR. Entonces lo metemos y ya estaría, ¿vale? En Unreal, así, con la G, entramos en modo Game, ¿vale? Para evitarnos ver todas las cámaras y toda esta cosa que tenga por aquí dentro del juego. Veis que ya viene todo bakeado y tal. Aquí tenemos el Outliner, ¿vale? Con todos los objetos que tengamos dentro. Simplemente el Viewport, las opciones y aquí el Content Browser, ¿vale? Dentro del Content Browser, ¿vale? Podemos entrar aquí en la carpeta del proyecto y vemos que tenemos aquí pues diferentes materiales que nos vienen y simplemente veis que arrastrando podemos aplicar materiales a diferentes partes. Pues le pongo esto así, por ejemplo, veis que no tienen mucho más. La verdad es que esta escena funciona fácil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí en la carpeta materiales, o igual aquí fuera, ¿vale? Con el botón derecho vamos a crear un new folder, ¿vale? Y le vamos a llamar Substance. ¿Vale? Y aquí vamos a buscar nuestra carpeta, el material que hemos creado, y veis que tenemos aquí el Substance Archive, que es este, pared arcos, el del iconito con el triángulo, y este directamente lo vamos a arrastrar a Unreal, si le apetece. Bueno, cuando lo arrastréis, cuando podáis arrastrarlo, os aparecerá una ventana de importado, ¿vale? En el cual os va a decir, bueno, tenéis poco que tocar, más que nada que te va a decir qué material quieres que utilice para que funcione el material.
arrastrar. Te dice create material. ¿Quieres crear un material? Y tú le dices, vale, créame un material con el template de Substance, ¿vale? Este material es un material creado ya de por sí que viene con todas las conexiones necesarias para que funcionen los materiales de Substance. Entonces nos viene con todos los inputs del base color, de los outputs que nosotros tenemos en Substance, el base color, metallic, roughness, normal y height. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Substance? El plugin funciona creando un instanciado del material. Es decir, si nosotros creamos varios materiales dentro de Substance Designer, y aquí es donde entra la potencia del plugin, ¿no? Creamos varios materiales de Substance Designer. Digo, pues creo, pues imagínate, creo unos materiales que sean unas piedras o cementos, creo unos suelos de un material de madera que pueda parametrizar, que pueda cambiar su color, su composición, su roughness, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, solamente con ciertos materiales estamos creando de un solo material, que es el Substance Designer Template, estamos utilizando muchísimos tipos de materiales. O sea, esto optimiza una barbaridad el rendimiento de Unreal, ¿vale? Y es súper, súper potente. Entonces, cuando hemos arrastrado, ¿vale? Nos aparece aquí el Instance Factory, ¿vale? Este nodo, que no es nada, simplemente es el nodo del Substance, el que nos genera el propio plugin, que lo tenemos aquí. Bueno, veis que ahora tenemos un acceso al Substance Source. Tenemos aquí el Instancer, el Graph Instance, y aquí tenemos el material. Veis que pone Material Instance. Esto es que es una instancia. Si yo lo abro, ¿vale? Ya veo que este es mi material, ¿vale? Que yo me he creado en Substance. Tengo aquí los mapas que está usando, que son estos. Y aquí abajo veis que tiene el parent, ¿vale? Aquí es donde está el instanciado del material. Es decir, todos los materiales que yo creo en Substance van a venir de este, ¿vale? Lo puedo buscar, está aquí, veis que tenemos diferentes templates. Al instalar el plugin nos aparecen todos estos y estos están como, digamos, dentro de los documentos de Unreal. Vale, entonces, tenemos el instancer, ¿vale? Que de hecho, si entramos en el material, veis que tenemos un material creado, ¿vale? Esto es como cualquier programa. Tenemos un material creado y tenemos muchos inputs, de hecho, todos. Emissive, ambient occlusion, roughness, tal. Entonces, todo esto, en plan, coge, es decir, yo tengo esta base, ¿no? Y mi instanciado lo que hace es, utiliza estos outputs que están declarados y los conecta con estos mapas. Entonces, si yo tengo mi material, que es este, el instanciado, si abro este, el instancer, aquí me van a aparecer todos los parámetros. ¿Vale? Vais a ver que si me aparto aquí, me van a aparecer todos los parámetros que yo he creado. ¿Veis? Aquí tenía el top gradient, ¿vale? Que veis que lo podíamos tocar, todo lo que quisiéramos. Ahí. Y veis que automáticamente me lo está cambiando. ¿Cómo funciona esto? Pues lo que está haciendo es automáticamente refrescar los materiales conforme yo lo voy tocando. De esta manera, pues tenemos siempre actualizados los mapas que son los que está cogiendo mi material. Entonces, aquí es donde reside realmente la potencia del material, que yo lo aplico, ¿vale? Y, por ejemplo, lo que puedo hacer es, desde aquí, ¿vale? Controlar, veis que en el material, en la instancia, aquí abajo tenemos los mapas que está utilizando y aquí abajo el VA-mount. ¿Vale? Aquí es donde yo puedo tilear mi textura. Le puedo dar 3, 4, 6 y se va a actualizar. ¿Vale? Ahora mismo está utilizando el normal map, ya lo tendríamos ahí aplicado y simplemente podríamos ir actualizando. Desde aquí controlaremos tanto la resolución, ¿vale? Ahora mismo está en 2024, 2048, tarda un rato en cargar, ¿vale? Pero veis que en realidad es bastante eficiente.
y ya lo tendríamos funcionando. Tenemos aquí todos los parámetros. Veis que antes hemos visto lo del size, lo podemos tocar desde aquí. ¿Veis que habíamos visto antes? Obviamente esto deja de funcionar porque no era lo que nosotros teníamos preparado, ¿no? Pero veis que todos los parámetros que hemos ido exponiendo antes son los que luego vamos a tener control sobre ellos aquí en nuestro material de instanciado. Y eso sería un poco el flujo entre Designer y Unreal, poco más. ¿Alguna duda que tengáis o lo que sea? Yo por mi parte hasta aquí puedo llegar. No sé si tenéis alguna duda o algo que digáis, oye, pues ¿cómo podría hacer esto en Designer? O no me ha quedado claro si puedes repasar alguna parte de las que hemos estado viendo o cualquier cosa de esas. Pues tenemos un ratillo ahora para eso. Hola, Miquel. Bueno, pues si quieres dejamos un par de minutos de preguntas. A ver si alguien se anima o tiene alguna duda mientras siguen haciendo desde casa este trabajazo. Por mí perfecto. De hecho, si no, el tiempo Mira, que ya queda, hay sí. uno. Vale. Varias. Vale, la primera de palo, vale, pues gracias, me alegra escuchar eso, es importante. Y podría usarse Substance para crear materiales del tipo de nieve. Se puede usar Substance para crear cualquier tipo de material. Lo que pasa es que la diferencia es que hay que entender que Substance lo estamos utilizando para crear texturas, ¿vale? Los materiales realmente los creamos luego en el DCC que estemos utilizando, ¿vale? Entonces, podemos crear nieve, podemos utilizar y exponer cualquier tipo de propiedad de un material PBR, como puede ser el subsurface, que sería el caso que necesitaríamos, y simplemente tendríamos que mapearlo. El displacement no funciona porque Unreal no lo tienes activado, no lo activa por defecto. De hecho, en Unreal no es muy aconsejable utilizar displacement. ¿Vale? O sea, normalmente siempre funcionamos con el normal map. En cualquier otro programa lo tendrías generado, pero veis que ni siquiera lo coge. Si lo querríais usar, lo tendríais que activar aquí el fake. ¿Vale? En el propio instance aparecen aquí. ¿Se pueden hacer texturas animadas? Sí, sí, sí. Las texturas animadas funcionan a través de las funciones, ¿vale? De hecho, mira, voy a abrir el Designer otra vez. Estos papers. Antes, no sé, cuando hemos hecho las texturas y si nosotros hay muchos ruidos que se pueden mover o cualquier objeto lo puedes mover y podemos aprovecharnos del pileado que genera Designer automáticamente para que si hacemos una transformación de un ruido, en realidad lo que estamos haciendo es moverlo. Y si utilizamos algún nodo, si multiplicamos por una variable de tiempo cualquier propiedad que nosotros tengamos, lo que estaríamos es animándola. Fusi de tejidos, lo que puedes hacer, tienes que hacerlo con un display, con un desplazamiento muy finito, pero no es del todo, no es muy efectivo. De hecho, el Fusi, si te refieres, por ejemplo, al efecto del... Espera, mientras abro esto que había dicho. Sí, la pelusilla, pero te refieres al efecto de terciopelo, de la variación de color y todo eso, ¿no? Ahí ya estaríamos utilizando propiedades físicas de cada uno de los objetos, ¿vale? Entonces, en textura es complicado. Creo que eso sería algo que tendríamos que hacer ya en el material. Tendrías que utilizar el Phasing Ratio o el Fresnel para generar ese efecto o sea, utilizar ese degradado que te da el Fresnel o el Phasing Ratio para añadir una variación de color de tal manera que te consigues ese efecto, que es un poco como funciona en los motores de render el sheen, ¿no? Que le llaman ahora a esa pelusilla o ese efecto de roughness. Vale, si yo me vengo aquí, por ejemplo,
al... Es que, a ver, no sé con qué hacer. Con el timing igual. ¿Sí? Igual pues. Si yo me vengo, por ejemplo, aquí al Global Offset, vale, imagínate que yo lo que quiero, ya sé que no tiene ningún sentido, ¿eh? Pero yo lo que quiero es animar que mis piezas se vayan moviendo, ¿vale? Lo que tendría que hacer es crear una función vacía, abrirla, en este caso, a ver, vale, quiero animar el offset, vale, lo vamos a hacer con el offset, creo una empty function, ¿vale? Y simplemente lo que tengo que darle es un valor constante, en este caso podríamos crear tendríamos que crear un float y le daríamos, por ejemplo, un valor de 0,5, creo que era el que teníamos, ¿vale? Y lo que hacemos es get float, ¿vale? Como hemos hecho antes para conseguir o para obtener un atributo de los que hemos creado un parámetro, por ejemplo, y aquí veis que tenemos los floats que hemos estado exponiendo nosotros y tenemos aquí el $time, ¿vale? Este es el parámetro que tenemos que utilizar. Si yo multiplico estos valores, lo que va a hacer es, el $time me va a devolver la información de tiempo, ya sean los frames o el tiempo o lo que sea, y me lo va a multiplicar por mi valor. Por lo tanto, estaré aumentando mi valor conforme al tiempo. Si hago eso normalmente suelo hacer con las transformaciones y todo eso. De hecho, en un proyecto que hicimos, bueno, en una película en la que curramos, teníamos que hacer el suelo de un planeta lleno de tentáculos. Y bueno, aparte que los tentáculos se hicieron de otra manera, pero lo que es la base del suelo, pues si entre los tentáculos se veía el suelo, lo que hicimos fue un material procedural dentro de Design en el que generamos un tentáculo. O sea, hicimos un tentáculo procedural y luego lo multiplicamos muchas veces con variación de profundidad. De tal manera que el material eran como muchos tentáculos, unos encima de otros. Entonces, a la hora de hacer el tentáculo... Sí, perdona, Miquel, una pregunta rápida. Es que María me está preguntando por privado sin querer en vez de otro grupo para que lo puedas leer. Pregunta cómo se saca el time. Con un get float. Aquí en el function tienes que hacer una función primero de un parámetro y cuando te salga la función utilizas el get float, que es como para adquirir un parámetro que ya tengas. Y entonces aquí en la lista te aparece el time, siempre. Este está declarado siempre. No lo vas a ver aquí, ¿vale? Necesitas, de hecho no lo vas a ver aquí y la textura es una textura. Tendrías que ir al Substance Player, ¿vale? Que el Substance, se llama Substance Player, es que no lo tengo yo instalado, ¿vale? Pero hay un programa de Substance dentro del Substance Launcher que es de visualización y exportado de SBS a RS. Entonces, lo que puedes hacer, ese programa lo que te permite es ajustar los parámetros a lo que tú quieras y exportar desde ahí tus propias texturas. Es en ese programa donde tú le puedes activar el time y lo que tienes que hacer es generar una secuencia de imágenes de tus propias texturas. Entonces, lo que os comentaba era que hicimos un tentáculo que era simplemente, o sea, imaginaos un cilindro recto, ¿vale? Y lo deformamos con bueno, eso no os he contado, ¿vale? Pero los nodos, otro de los nodos más utilizados que no hemos usado es el nodo warp, ¿vale? El nodo para deformar. Obviamente, si queremos hacer cosas procedurales, nos tenemos que apoyar mucho en la deformación de las formas que hemos creado para conseguir algo. Entonces, cómo funciona esto es, le damos un input y mediante una textura nos va a deformar ese input. ¿Vale? ¿Veis que tenemos aquí una intensidad? ¿Vale? Y esto nos sirve pues, para romper los bordes, ¿vale? Podríamos utilizar esto en esta parte de aquí para romper los bordes de la forma que tendríamos o lo que sea. Y si aquí en vez de usar esto usamos un gradient lineal, ¿vale? Lo que pasa es que lo rotamos 90 grados. Y aquí le ponemos un levels.
¿vale? Esto me lo está deformando. A ver, 0. Vale, veis que empiezo a controlar la deformación. Esto me puede servir para, si yo tengo algo en vertical y deformo esto, me puede servir para controlar y añadir una deformación. Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos una rampa que deformaba el tentáculo de esta manera, haciendo como una S, y era una rampa en vertical. Era como una rampa con varias rampas en vertical. Entonces, como se repetía, si yo muevo esa rampa hacia arriba en el tiempo, lo que estaba haciendo mi tentáculo era serpentear todo el rato. Entonces, ese tentáculo que serpentea todo el rato lo duplico y conseguía un montón de tentáculos unos encima de otros que estaban serpenteando. Entonces, sí, o sea, todo esto viene de que sí, se pueden animar texturas con la variable time. Pues nada, que paséis buen fin de semana y espero que hayáis aprendido algo por lo menos.